Hola a todos, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a vuestro podcast Bajo las Olas. En una de nuestras últimas salidas llegamos a una conclusión, y es que hay personas dentro de Oceánides que son esenciales. De muchos de nosotros se puede prescindir, pero de los esenciales es imposible. Son una parte fundamental del club y sin ellos no seríamos nadie. Para esta nueva entrega he conseguido liar a dos de ellos. Una es consciente de su estatus, que es Pilar, una de nuestras buzas de tierra que siempre nos salva del hambre y de la sed cuando se nos hace tarde buceando o cuando tenemos que salir rápido los domingos hacia Madrid. Sin ella, más de uno y más de dos ya nos habrían abandonado hace mucho tiempo. El otro es Tomás, nuestro presi. Él se considera prescindible, pero no es verdad. Sin él y sin sus iniciativas no seríamos ni la mitad de lo que somos ahora. Para empezar, Escápate ni existiría. Un proyecto que empezó en diciembre de 2011 para expresar nuestras vivencias y lo que nos apeteciera a nivel club y que ya ha cruzado multitud de fronteras. Por no hablar de todas esas veces que nos dispersamos en locuras personales de buceo y el presi nos llama al orden con sus reuniones. Esto, entre otras muchas cosas. Tampoco voy a desvelar ahora todas nuestras taras mentales a la primera. Muchos de vosotros habéis escuchado hablar sobre Escapaflow y los pecios que alberga, pero seguro que no todos conocéis bien lo que allí sucedió. En el número 15 de Escápate, Tomás escribió sobre la historia sumergida de esta bahía y ahora le pone voz. Párrafo 11. Confirme. La flota hundida de Escapaflow. El 21 de junio de 1919, a las 10:30 de la mañana, el contraalmirante Ludwig von Reuter mandó a su flota el mensaje: Párrafo 11. Confirme. Estamos en Escapaflow, en Escocia, y en 5 horas, con una precisión que solo podía ser alemana, 51 barcos fueron hundidos para evitar que los aliados, que estaban negociando los términos del armisticio en el Tratado de Versalles, se quedaran con la flota alemana de alta mar que había sido invencible hasta la fecha. Por fin había terminado la Primera Guerra Mundial. Alemania y las fuerzas aliadas habían firmado el 11 de noviembre de 1918 el armisticio, conocido como Armisticio de Compiègne, en el cual Alemania se comprometía, entre otras cosas, al internamiento de la flota alemana. El destino de los submarinos quedó claro desde el principio, pero no así el de la flota de superficie, la conocida como flota de alta mar. Los Estados Unidos sugirieron que se internaran en un puerto noruego o español hasta que fuese tomada la decisión definitiva, pero ambos países rehusaron. Al final se tomó la decisión de internar la flota en la bahía de Scapa-Flow, en Escocia, vigilada por la Gran Flota Británica. Esta labor fue asignada al contraalmirante Ludwig von Reuter, no sin antes ser advertido por el almirante Adolf von Trotha de que la flota alemana no podía caer en manos de los aliados bajo ningún motivo. La flota se reunió en alta mar con el crucero Cardiff
que la guió hasta encontrar la flotilla de 340 buques ingleses, americanos y franceses que habrían de escoltarla hasta la ensenada donde se aguardaría la resolución del Tratado de Versalles. Una vez llegados, se inutilizaron los cañones y las tripulaciones se vieron reducidas de los 20.000 hombres que habían zarpado inicialmente a 4.700 marineros y oficiales encomendados a labores de mantenimiento, siendo reducida paulatinamente hasta quedar en los últimos días alrededor de 1.700 hombres. Dicho personal malvivía en cada uno de los buques donde habían sido asignados, pues los británicos les prohibieron desembarcar o incluso visitar cualquier otro barco, con mala comida, poca disciplina y escasa asistencia técnica. Von Reuter tenía a su cargo a un vagabundo británico que le servía de correo entre los barcos de la flota. Von Reuter pensaba que los británicos se apoderarían de la flota el 21 de junio, cosa que era parcialmente cierta, pues era la fecha tope que tenían inicialmente los alemanes para aceptar los términos del Tratado de Versalles, aunque no sabía que la decisión había sido pospuesta hasta el 23, fecha en la que los británicos habían organizado el asalto, por lo que ordenó que, a la primera oportunidad, los barcos fueran echados a pique. Y ese mismo día 21 de junio, aprovechando que el grueso de la Marina británica había salido a hacer maniobras, 51 de los 74 buques de la flota de alta mar fueron hundidos o encallados, todos a la vez. Se abrieron los grifos de fondo y tomas de agua, se aflojaron los ojos de buey, incluso se agujerearon mamparos para permitir que el agua fluyera libremente una vez se iniciara el hundimiento. Los efectos no fueron visibles hasta el mediodía, cuando el Friedrich der Grosse, el buque insignia de la flota, empezó a escorarse visiblemente a estribor y los buques izaron la bandera imperial. El vicealmirante Fremantle, encargado de las tareas de guarda de la flota, una vez enterado, canceló las maniobras y ordenó el regreso a toda máquina, aunque solo le quedó comprobar a su llegada que únicamente los grandes buques seguían a flote. 9 alemanes perdieron la vida por disparos de los británicos, convirtiéndose en las últimas víctimas de la Gran Guerra. A su regreso a Alemania, von Reuter fue recibido como un héroe por sus compatriotas. Tras el hundimiento. Los barcos encallados fueron repartidos entre las potencias vencedoras, mientras que los barcos hundidos fueron abandonados en las profundidades de Scapa Flow. El enorme número de barcos jubilados después de la guerra, esperando ser desguazados, hacían la operación de reflote ruinosa, aunque, debido a los peligros que presentaban para la navegación, en 1923 fueron reflotados 4 de los 32 destructores hundidos. Posteriormente, Ernest Cox compró el resto por 250 libras. Consiguió reflotar 24, continuando después con los cruceros de batalla y los acorazados, hasta que el inicio de la Segunda Guerra Mundial detuvo las operaciones. Actualmente quedan aún 7 pecios en la bahía: los acorazados König, Kronprinz Wilhelm, Markgraf y los cruceros ligeros Brummel, Dresden, Koln y Karlsruhe. Están protegidos por el Acta 1979 de áreas arqueológicas y antiguos monumentos, y son buceables, siendo necesaria una autorización para ello. ¿Os imagináis bucear en Scapa Flow? Tiene que ser muy emocionante, por lo menos para los amantes de los pecios y de la historia. A continuación vamos a seguir avanzando con la historia del buceo que comenzamos en la entrega anterior. En esta ocasión no solo nos adentraremos en la antigua Roma, sino también en el Egipto que a todos suele resultar más mágico,
ese que tanto inspira a Hollywood. Es justo el punto donde Pilar se ha dejado liar para poner voz a la mujer en la que ya todos estáis pensando. Qué bonito es comprobar cómo ha ido evolucionando todo en el buceo. En esta entrega de la historia de este deporte que tanto nos apasiona, comenzamos en las aguas del río Nilo. ¿Quién no tiene en mente alguna imagen del río Nilo en el antiguo Egipto con sus barcas surcando sus aguas? Allí es donde nos trasladamos ahora, aguas dulces donde el gran conquistador Marco Antonio intentó seducir a la bella Cleopatra. Plutarco nos relata cómo en el año 40 a.C., Marco Antonio, un día en el que la reina había organizado unas jornadas de pesca en las que él mismo participaba, hizo reunir a sus buceadores y les mandó que colocaran grandes peces en su anzuelo, para de ese modo poder lucir una de sus muchas cualidades ante la atenta mirada de Cleopatra. Pero por si algo se caracterizaba a esta, era por su inteligencia, y a pesar de descubrirle, decidió seguirle el juego. A la mañana siguiente, la partida se tornó, y fue Marco Antonio el que se quedó atónito cuando, durante la segunda jornada de pesca, sacó un enorme pez salado y seco que sus propios buzos habían situado en su caña siguiendo las instrucciones de Cleopatra. Plutarco menciona cómo después de estos hechos Marco Antonio ese día fue el centro de todas las bromas y Cleopatra festejaba entre risas haciéndole una sugerencia. General, dejad la pesca para nosotros, pobres soberanos. A vos os toca conquistar ciudades y reinos. Si en la entrega anterior ya habíamos visto cómo hacían uso del manejo de tubos conectados a una vejiga gracias a las descripciones de Aristóteles, esta vez vamos a descubrir de la mano de Plinio, que seguro que más de una vez habéis oído hablar de él, aquel loco que, estando a salvo de la erupción del Vesubio el 24 de agosto del 79 después de Cristo, quiso ver aquello un poquito más cerca. El resultado, obvio, ni salvó a nadie ni se salvó él. El caso es que en su Historia Naturalis nos habla de cómo existía dentro del ejército la figura del buceador militar, y es curioso cómo por primera vez se narra el uso de tubos para respirar. Mientras uno de los extremos permanecía en superficie gracias a la colocación de un flotador, el otro se situaba en la boca. Voilà, los primeros snorkel. Los
Los urinatores era el nombre preciso que recibía la unidad especializada en actividades subacuáticas dentro del ejército romano. Estos buceadores de élite, los cuales usaban una piedra a modo de lastre, trabajaban principalmente en puertos, teniendo como actividad principal la recuperación de cargamentos de barcos hundidos que llegaban a estar situados a 20 metros de profundidad. Tal era su labor que en torno al año 180 a.C. se tuvo que legislar como trabajo en el llamado Mare Nostrum, nuestro amado Mediterráneo. El buceador podía reclamar parte de la carga recuperada. Así, cuando el buzo descendía a más de 7 metros, podía exigir hasta la mitad de lo recaudado. A 4 metros, la tercera parte, y a 1 metro, solo una décima parte. Ejemplo de ello se encuentra en uno de los relatos del historiador Tito Livio, el cual nos narra cómo durante el reinado de Perseo, 189-168 a.C., se extrajeron tesoros de las aguas que bañaban las Islas Rodas, y los buceadores que llevaron a cabo aquella actividad recibieron como paga parte del botín recuperado. Años más tarde, Flavio Vegecio Renato, militar y autor famoso del siglo IV después de Cristo, en su obra De Re Militares hace una destacada descripción del equipo que utilizaban los buceadores y de las operaciones en las que participaban como combatientes, siendo las primeras las guerras de César contra Pompeyo. Con la llegada de la noche, los buceadores de Julio César llegaron hasta las naves de Pompeyo y, sumergiéndose, cortaron los cabos de las anclas, pudiendo remolcar las naves hasta la orilla, asegurando la victoria del asalto y la destrucción de las naves enemigas. No solo sorprendieron al enemigo, sino que también facilitaron la labor al resto del ejército. Este cuerpo de élite poco a poco fue perdiendo fuerza y con la caída del Imperio Romano su figura heroica se fue esfumando en las aguas del abismo. Para aquellos que no nos conocéis en persona, me he propuesto que al menos conozcáis nuestra voz. Así que en cada nueva entrega voy a intentar liar a diferentes integrantes del club. Esta vez les ha tocado a Tomás y a Pilar, pero os aviso desde ya que ya estoy pensando en la siguiente o siguientes presas. Espero que este número de Bajo las Olas, cargado de historia, os haya hecho un poquito más llevadero el intervalo en superficie. Muchas gracias por estar al otro lado, por haberle dado al play y por hacer que todo esto tenga algún sentido. Desde el Club Universitario de Buceo Oceánides nunca nos cansaremos de daros las gracias y esperamos que estéis aprovechando estos meses que son los mejores para bucear. Nos vemos en la próxima entrega. Chao. Take my hand.
mind, and I would never mind it. Sit and stare, or say a prayer for all you left behind. Colony, just never be the last one left in line. Oh. This morning on the wrong side of the bed. I should have stayed in bed and slept all day instead. There ain't no profit in this day that lies ahead. These blurry images still